Estamos todos dos. listos. Ya están grabando. Creo que estamos en hora para abrir, ¿no? Ya está abierto. Ya la sala creo que está abierta. Vamos a chequear el audio que estamos escuchando todos. Por favor. ¿Y nos escuchamos todos? Buen día, Luis. ¿Nos estamos escuchando, Luis? Sí, estamos perfectos. Y el Perfecto. público también, porque lo están contestando por el chat. Buenos días a todos. Vamos a esperar, comenzamos nuestro seminario del día de hoy a las 10:05, dando chance a que todos nuestros participantes puedan estar ingresando. Bienvenidos a todos. Buen día, Claudia. Sé que me estás escuchando, Claudia, por favor, si está el doctor Reni Cárdenas, para poderle habilitar la cámara y el micrófono, si eres tan amable. Bueno, vamos a dar la bienvenida. Ya tenemos aproximadamente 70 participantes. Vamos a dar inicio de esta manera. Luis, voy a dar unas palabras en nombre del doctor, de los representantes de la Sociedad Latinoamericana, y si consigo por acá al doctor Reni Cárdenas, que lo tenemos por acá, para que puedas, Claudia, accederlo a la lista de panelistas. Muy buenos días a todos. Vamos a dar primero gracias a la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, al doctor Reni Cárdenas, a mi persona que estamos en la sociedad, por habernos cedido el espacio a la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo para la realización de este primer webinar en nombre de la Sociedad Latinoamericana a cargo del Comité de Rehabilitación de la Sociedad Latinoamericana. También darle gracias al doctor Iván Encalada por habernos cedido también este espacio para ser entre los primeros webinars de la Sociedad Latinoamericana, para comenzar con un tema bien apasionante, el cual se nos dio muy difícil la tarea de colocarle un nombre porque era extremadamente interesante. Pero bueno, para ello hemos reunido una gran cantidad de panelistas que ya el doctor Luis Parada se encargará de darle la presentación y la bienvenida a cada uno de ellos. Pero en nombre de la sociedad latinoamericana, en nombre de la sociedad venezolana, en nombre de todos los aquí presentes que han hecho un gran esfuerzo para estar el día de hoy, sábado, en horas de la mañana y algunos en la tarde, para tener esta actividad que esperemos que sea completamente de su agrado. Muchas gracias a todos por participar y por estar aquí apoyándonos. Y bueno, por supuesto, a la orden. Y bueno, no sé si el doctor Reni Cárdenas lo tenemos por acá para poder... Reni, aquí estoy, Juan. Perfecto, para que nos deje unas palabras de bienvenida y después continúe el doctor Luis Parada y demos el inicio al webinar formalmente. Muchas gracias, estimado amigo. Saludo a todos, estimados colegas, agradecido por su presencia en la mañana de hoy, en este sábado que nosotros denominamos SBCOT en línea.
y que hoy en alianza con la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo pues, estamos nosotros muy contentos de participar y de tener este espacio con ustedes. Nos quiero agradecer en nombre de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología por este tiempo que ustedes le dedican a la Academia Latinoamericana y que nos enaltece como latinoamericanos que somos. Muchas gracias por su presencia, gracias por la presencia de todos aquí y pronto le daremos noticias sobre nuestro Congreso Nacional y nuestras próximas actividades. Feliz día para todos y éxito en esta jornada. Gracias. Buenos días a todos. Nuevamente, gracias por estar presente en este espacio virtual. Y me toca como representante de un grupo que se ha denominado el Comité de la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo, y que este es nuestro segundo año. Seguimos con las actividades de educación continua. Y tal vez uno de los objetivos que hemos venido trabajando y que hemos poco a poco ido logrando es ese trabajo sinérgico. Y por eso agradezco el apoyo no solamente de la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo, sino a la Sociedad de Cirugía Ortopédica y Traumatología de Venezuela, donde formo parte justamente del Comité de Hombro y Codo como médico fisiatra, y a nivel latinoamericano toda esta sinergia que hemos podido lograr. Y por eso hemos denominado este webinar, como lo decía el doctor Valle, que nos ha sido difícil colocarle un nombre, un tema interesante y que sigue causando controversias, sobre todo desde el punto de vista de reeducación muscular y rehabilitación. También lo ha sido desde la cirugía, desde 1954, cuando Latarjet hace sus publicaciones respecto a la técnica. Hoy en día, cómo ha variado no solamente desde el punto de vista de cirugía, sino también desde el punto de vista de la rehabilitación, terapia física, reeducación muscular. Y ese fue el reto que nos planteamos. Pero también el reto que nos hemos planteado hasta los momentos es establecer sinergia, trabajo, manejar el mismo lenguaje de alguna u otra manera. Indudablemente el equipo de rehabilitación no va a operar, pero necesita conocer lo que la parte de cirugía realiza y establecer qué o cómo el cirujano espera y ve posteriormente esa evolución de los pacientes. Y para nosotros que somos, diagnosticamos capacidades para la participación en la integración de una persona con una patología de hombro, es sumamente interesante, porque justamente a veces nos quedamos envueltos en la cintura escapular, pero cómo es la función, cuáles son las capacidades, cómo reeducamos eso. Yo que soy un amante de las cadenas cinéticas musculares y de las palancas musculares, cómo trabaja justamente esa articulación con el resto, no solamente quedarnos en la cintura escapular, conocer cómo funcionan las cadenas extensoras, flexoras, de cruce o abiertas. Y eso es interesante, y eso es un poco lo que hemos venido desde nuestro comité, tratar de establecer como sinergia, como un grupo, todos un mismo objetivo. Y el objetivo es justamente lograr la capacidad funcional de una persona que ha sufrido una patología o que sufre una patología de hombro. ¿Cuándo debemos intervenir? ¿Cuándo desde el punto de vista de reeducación? ¿Cuándo el cirujano debe de alguna u otra manera trabajar con nosotros para manejar de alguna u otra manera los mismos conceptos? Y creo que de alguna u otra manera, poco a poco, de una parte y de la otra, cerrar esas brechas. Por eso hablamos de crear puentes, de crear sinergia. Por lo tanto, agradezco no solamente al grupo con que hemos venido trabajando, sino a todos los que participan acá. El comité, hasta los momentos y asignado por la Junta Directiva anterior, está conformado por la licenciada Marilina Segura de Buenos Aires, quien es del Comité de Rehabilitación de Hombro y Codo de la Sociedad de Cirugía Ortopédica y Traumatología Argentina. El doctor Joan Miguel Vázquez, quien es vicepresidente de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física, y mi persona. A partir del año pasado, que trabajamos conjuntamente con el licenciado Leonet, este año hemos incorporado, se ha incorporado, la Junta Directiva, solicitud nuestra, ha incorporado al licenciado Leonet, quien está en Ecuador. La idea justamente esa, de ir generando, nuestro segundo año, y luego debemos pasar el tutor a otro comité, y la idea es ir generando justamente esa masa de donde va a generarse ese trabajo continuo.
Aprovecho la ocasión para invitarlos a formar parte y crear una base con todos nosotros de aquellos interesados en este trabajo, en la rehabilitación de hombro y codo. Y el correo es muy fácil, es info@slaoc, que son las cifras de la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo.net. Igual los dejo ahora en el chat, porque la idea es que ustedes se vayan incorporando, se vayan mandando nuestros datos, y no solamente eso, para formar parte de este comité, sino también de donde se va a generar la próxima direccionalidad del mismo, sino también sugerencias, sino también temas interesantes a tratar, crear una base de datos de biblioteca donde podamos compartir de nuestras experiencias latinoamericanas y de todo el mundo. Y esperemos que este objetivo siga creciendo y, como dice el lugar común, sumando, siendo más, logramos mejor fortaleza y, en este caso, mejor trabajo con las personas que acuden a nuestro servicio. Antes lo llamábamos pacientes y ahora los tratamos por aquello de todos los cambios de la conceptualización del ser humano en este siglo, lo llamamos personas a las cuales nosotros prestamos nuestros servicios y mejoramos su calidad de vida. Ahora les dejo, como les dije anteriormente, el correo donde esperamos y le dijo un poquito cómo va a ser la dinámica, las preguntas, y esperemos que haya muchas, las podemos hacer a través del chat. Nuestro coordinador es el doctor Miguel Vázquez de España, tenemos una hora, máximo 90 minutos en caso tal de que se genere una dinámica interesante. La idea es intercambiar a partir de lo que presenten nuestros disertantes, pero también de la experiencia de cada uno de ustedes, y que esto al final también pueda servir un consenso a futuro, de crear un consenso de la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo en algunas patologías, o el algoritmo cómo debemos armar para el tratamiento integral de una persona con patología. En este caso hablamos de inestabilidad, pero buscar algoritmos, protocolos que podamos discutir a futuro. Nuevamente, muchísimas gracias por participar. Esperemos que sea de alto grado para todos. Igualmente debo agradecer a la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física a través del doctor Miguel Vázquez y de la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación de Venezuela, por permitirnos estar presentes de alguna manera en directo representando a nuestras también sociedades madres. Muchísimas gracias nuevamente y dejo la batuta en manos del doctor Miguel Vázquez. Gracias. Muy buenos días, muchas gracias, doctor Paradas. Para mí un verdadero placer compartir con ustedes esta webinar. Traslado también saludos de los compañeros de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física, a todos los asistentes, y agradezco especialmente que me hayan nombrado coordinador de esta interesante webinar. Ya les anticipábamos que ha sido complicado el seleccionar el título de la denominación de esta actividad, porque queríamos de alguna manera poner de relevancia la necesidad de comunicación bidireccional entre el cirujano que opera un hombro complejo y el profesional que se encarga de rehabilitarlo en el posoperatorio. Queremos de alguna manera dar relevancia a los puntos clave que tiene tanto el acto quirúrgico como la situación previa y posterior a la cirugía del paciente, así como los puntos clave que tiene el proceso rehabilitador en sí. Y queríamos también, de alguna manera, explicar, dar relevancia, exponer de alguna manera concreta que el tiempo invertido en la cirugía tiene una rentabilidad mayor si la rehabilitación posoperatoria va en acorde al sentido y a los actos quirúrgicos que han practicado. Por ese motivo, la hemos denominado así, construyendo puentes entre la cirugía y la rehabilitación. Y es para mí un placer contar con dos panelistas excelentes que les voy a presentar a continuación antes de cederles ya la palabra. En primer lugar, les hablará el doctor Luis Salinas, que es médico cirujano, cirujano en traumatología y ortopedia por la Universidad de Nuevo León, en México, disculpen, y es experto en cirugía reconstructiva y articular de hombro y codo, miembro de numerosas sociedades científicas internacionales. Nos explicará precisamente esta primera parte, cuáles son los actos quirúrgicos, los puntos clave de la cirugía en la cirugía de la target.
Seguidamente nos hablará la licenciada Marisol Arbo, que es kinesióloga y fisioterapeuta, coordinadora de la rehabilitación, del curso de rehabilitación de la Sociedad Paraguaya de Hombro y Codo, y que ha colaborado en numerosos cursos relacionados con la patología del hombro, y es una experta en el programa de rehabilitación en el posoperatorio de pacientes quirúrgicos en general y en concreto de la cirugía de la Target. No me voy a extender más, darle las gracias a todos ustedes por su asistencia y a los dos panelistas que van a empezar ahora con la disertación por sus excelentes presentaciones y su disponibilidad para abordar un tema complejo y trasladarnos sus conocimientos con tanta generosidad. Doctor Luis Salinas, el auditorio es suyo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, doctor Míguez. Muchas gracias a todos por la presencia aquí en el webinar. Muchas gracias a la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo por la invitación, al Comité de Rehabilitación por la invitación a este webinar. Y bueno, voy a compartir la pantalla para comenzar con la presentación. Muy bien, pues como lo comentaron, el tema es la cirugía o el procedimiento de la Target. ¿Cómo existe la relación o cómo vamos a construir la relación entre la cirugía y la rehabilitación? Primero que nada, ¿en qué consiste una cirugía o una plastilla de la Target? La plastilla de la Target o la cirugía de la Target involucra remover y transferir la apófisis coracoides a la región anteroinferior de la glenoides, que es la zona de la glenoides que más sufre en las luxaciones anteriores recurrentes. Y como indicaciones para este tipo de procedimientos, tenemos que son las luxaciones recurrentes, que es la principal indicación de una cirugía de la Target, siempre y cuando existe una pérdida ósea significativa. Ahorita voy a hablar sobre cuánto es la pérdida ósea significativa necesaria para indicar una cirugía de la Target. También por una fractura de la región anteroinferior de la glenoides, es también una indicación importante. Siempre hay que individualizar el caso porque, por ejemplo, existen indicaciones que en atletas de contacto con luxaciones de hombro anteroinferiores, la mejor opción o el mejor tratamiento para esto es la cirugía de la Target. Ya hay numerosos estudios que demuestran que les va mejor con una plastilla de la Target que realizando una reparación del labrum anteroinferior. Otra indicación, pues, es la falla de reparación artroscópica o del labrum por inestabilidades previas. La Target tiene como principal, tiene tres efectos principales que van a evitar, que van a pasar para que evite la luxación recurrente. Tiene un triple efecto de bloqueo. La primera es el bloqueo o la hamaca que se forma entre el tendón conjunto y el subescapular, que al momento de que el hombro quisiera, después de una cirugía de la Target, quisiera luxarse, siempre forma un bloqueo entre o evita que con este efecto de hamaca pudiera irse o luxarse hacia anterior. También en la misma bloque óseo que se fija en la región anteroinferior incrementa o restaura la pérdida ósea glenoidea. Y como tercer efecto tenemos la reparación capsular previo al cierre o al término de la cirugía. Ahora, ¿cuánto es el defecto óseo glenoideo en el cual vamos a indicar nosotros la Target?
Primero que nada tenemos que cuantificarlo. Hay dos maneras descritas en las cuales se cuantifica el defecto óseo glenoideo posterior o en las inestabilidades recurrentes. Uno es, como la imagen que vemos del lado izquierdo, realizando, se llama pues medición, se llama el círculo perfecto, en el cual se forma un círculo en toda la región inferior de la glenoides, midiendo el diámetro completo de ese círculo y haciendo un porcentaje de la medición o de la parte del defecto o la parte que falta del defecto de la región anterior inferior de la glenoides. El otro método es realizando un TAC comparativo, una reconstrucción en 3D comparativa con el hombro sano. Aquí, pues bueno, en nuestro medio se complica un poco la situación con este método, porque si de por sí hay algunas personas que se les dificulta realizarse una tomografía, ahora pues el realizar 2 tomografías, pues bueno, se les puede dificultar un poco más. Así es que pues el método que al menos en mi práctica yo uso es el círculo perfecto para poder cuantificar el defecto óseo glenoideo. Ahora, ¿cuánta es la pérdida ósea crítica para el cual vamos a nosotros a indicar el Latarjet? Pues bueno, todo esto ha ido cambiando desde que se describió esto de la pérdida ósea glenoidea. Primero, pues el doctor Giovanni Di Giacomo menciona que un defecto óseo mayor del 25% de la región anteroinferior de la glenoides, pues ahí ya es cuando estaban indicando la cirugía de Latarjet. Posteriormente, un año después, ese mismo concepto hace que baje la pérdida ósea glenoidea a un 20%, ya teniendo mayor de 20% de pérdida ósea glenoidea, ya cambian la indicación a un Latarjet. Entonces podemos decir que la pérdida ósea crítica es entre un 20 y un 25%. Posteriormente, salen en el 2016, 2017, 2018, salen estos artículos en donde esa pérdida ósea crítica la van bajando de porcentaje dependiendo de cómo les va al paciente con este porcentaje de pérdida ósea. Por ejemplo, este artículo del 2016 nos dice que pérdidas óseas por debajo del 13.5% ya nos disminuye la función. Este otro artículo del 2017 nos dice que defectos críticos del 15% o más ya podríamos estar indicando esta cirugía de Latarjet. Posteriormente, en el 2018, sube un poco ese porcentaje del mismo doctor, el doctor Shin, nos dice que defectos óseos críticos del 17.3% ya resultan en una inestabilidad recurrente. Así es que, pues bueno, pienso yo que es más individualizar el caso, ver si el paciente es deportista de contacto, las actividades deportivas que hace el paciente, las actividades de la vida cotidiana que realiza el paciente, nos va a decidir cómo hacer el tratamiento e individualizar a cada paciente. Ahora, ¿cómo es la técnica quirúrgica del Latarjet? El Latarjet, primero pues vamos a hablar sobre la posición en la que realizamos esta cirugía. La realizamos en una posición de silla de playa. Utilizamos un posicionador de hombro, o de extremidad superior, el cual nos facilita la movilidad del paciente. Bien importante, siempre colocar un bulto interescapular para evitar que la posición de la glenoides se vaya más hacia medial y
que nos dificulte un poco más la colocación de los tornillos. Es que la colocación de un bulto interescapular es importante para la posición del paciente. Ahora, la incisión. La incisión que nosotros realizamos es una incisión en la línea axilar media. Localizamos la apófisis coracoides y de la apófisis coracoides realizamos una incisión de aproximadamente 5 o 6 centímetros hacia la línea axilar media. Esta incisión nos permite una exposición completa de toda nuestra porción anteroinferior de la glenoides. El primer paso que realizamos nosotros, primero identificar el intervalo deltopectoral, porque por ahí es donde nosotros vamos a entrar a localizar la coracoides. Utilizamos estos retractores de Yelpi para facilitarnos la exposición del campo quirúrgico. En la imagen del lado derecho ya realizamos la exposición o la disección de la apófisis coracoides. Identificamos el tendón conjunto hacia la porción inferior de la coracoides. Del lado izquierdo de la imagen tenemos la porción del ligamento coracocromial, y del lado derecho vamos a localizar el pectoral menor. El siguiente paso que realizamos nosotros es una liberación de ambas estructuras. Realizamos una liberación, primero referimos el pectoral menor para posteriormente realizar una reparación del mismo. Y aunque está descrito que también se puede hacer, se realiza una tenotomía del pectoral menor. En cuanto al ligamento coracocromial, bien importante realizar el corte del ligamento coracocromial de 1 a 1.5 centímetros de su inserción, debido a que esa porción restante nos va a servir para realizar la capsuloplastía al final. Utilizamos este tipo de sierra angulada para realizar la osteotomía de la coracoides. Como podemos ver en el video, nos permite realizar el corte en la glenoides. Si no tenemos esta sierra angulada, podemos utilizar cualquier tipo de osteotomo para realizar la osteotomía de la coracoides, siempre y cuando tener mucho cuidado al momento de realizar la osteotomía, ya que podemos como complicación tener una fractura de la pastilla ósea y pues bueno, complicarnos un poco la cirugía. Aquí bien importante, la osteotomía de la coracoides, tratar de que pues la anatomía de cada paciente es diferente, así es que la osteotomía de la coracoides, tratar de que sea al menos de 2 centímetros, ya que de 2 a 2.5 centímetros, ya que ese espacio es el que nos va a permitir colocar los 2 tornillos de la cirugía, de la plastilla de la Target. En caso de que por anatomía el paciente tuviera una coracoides más pequeña, lo que se puede hacer es solamente colocar un solo tornillo, y nos permite también una fijación estable de la pastilla ósea. Nuestro límite posterior, por así decirlo, de la coracoides, o en el corte de la coracoides, van a ser los ligamentos coracoclaviculares. El ligamento conoide y el trapezoides van a ser nuestro límite del corte de la pastilla ósea. Aquí, como vemos en la imagen, ya tenemos nuestra pastilla ósea osteotomizada. Bien importante la liberación del tendón conjunto, ya que nos va a permitir la movilización de esta pastilla ósea hacia la región anteroinferior de la glenoides, siempre teniendo cuidado de realizar en la disección del tendón conjunto, realizar la disección del lado medial, ya que hay que recordar que por ahí tenemos el nervio músculo cutáneo. Así que realizar una disección cuidadosa del tendón conjunto para poder movilizar la coracoides.
en el cual se realizó la osteotomía. Posteriormente preparamos la coracoides con este instrumental que nos tiene los dos orificios para realizar las perforaciones por donde van a ir colocados los tornillos. Bien importante, posterior a haber preparado la coracoides, lo que vamos a hacer, el siguiente paso es disecar y localizar el subescapular. Hay dos tendencias en la plastía de la Target, el realizar una tenotomía y posteriormente reparación del subescapular o realizar un split. El mejor caso o lo mejor es realizar el split del subescapular, ya que nos permite moverlo al paciente más rápido, no teniendo que esperar a que cicatrice la reparación del subescapular. Aquí el split del subescapular se realiza 2/3 superior con el tercio inferior del mismo, como vemos en la imagen. Realizamos un split del subescapular y posteriormente utilizamos este retractor de Yelpi-Romo para abrir el subescapular prácticamente a la mitad, porque por ahí vamos a pasar la apófisis coracoides y colocarla en la región anteroinferior de la glenoides. Por debajo del subescapular nos vamos a encontrar la cápsula articular. La cápsula articular se realiza una capsulotomía para posteriormente encontrar, como se ve en esta imagen, la glenoides y como menciono con la flecha, tenemos la porción donde tenemos la pérdida ósea en la región de la glenoides. Utilizamos estos retractores, el retractor de la porción anterior de la glenoides y el retractor de Fukuda para abrir el espacio y poder colocar la pastilla ósea. Colocamos la pastilla ósea bien importante. Solamente tenemos cierto grado de movimiento hacia medial y hacia lateral de la pastilla ósea en la colocación de la glenoides. De preferencia colocarlo en el paralelo a la línea articular de la glenoides para evitar o que esté muy lateral o muy medial. Se colocan 2 tornillos canulados. En caso de no tener tornillos canulados, se pueden colocar tornillos convencionales de 3.5 milímetros en la porción de la glenoides. Y algo bien importante, siempre realizar una proyección axilar para ver la colocación de la pastilla ósea y la longitud de los tornillos. Así es como queda una plastía de la Target en la región anterior-inferior del hombro con la colocación de los 2 tornillos. Ahora, ¿cuál es mi protocolo postoperatorio? Siempre al paciente le coloco un cabestrillo postoperatorio, sale de quirófano con el cabestrillo, inmovilizo ese hombro de las primeras 2 semanas, siempre teniendo libres los movimientos de flexo, extensión de codo y de muñeca. A las 2 semanas yo lo veo en el consultorio, retiramos las suturas de la cirugía y comienzo con movimientos pasivos asistidos. Limito la flexión a 90 grados y la rotación externa de 10 a 20 grados dependiendo del caso. Posteriormente a las 4 semanas, de la 4ª a la 8ª semana, comenzamos con rehabilitación formal. Ya los envío a un centro de rehabilitación para recuperar rangos de movimiento.
Aquí ya comienzan con terapia analgésica antiinflamatoria, manejo de las contracturas que hubiera en el postoperatorio, y comienzan con ejercicios activos asistidos. A la 8ª semana o a los 2 meses postoperatorio ya comienzo con fortalecimiento muscular, una segunda bloque de rehabilitación, y este va a estar dado dependiendo de cómo vaya el paciente. Posterior a las 16 semanas o al 4º mes postoperatorio, al paciente solicitó una tomografía para ver la integración de la pastilla ósea a la región anterior inferior de la glenoides, y comienzo le indico al paciente comenzar con actividades deportivas siempre y cuando sea tolerancia, o sea, que el paciente lo tolere. Me di a la tarea a investigar, cuáles eran los protocolos de rehabilitación de la cirugía de la Target, y pues me encontré con que no hay como tal un consenso. Me encuentro este artículo que hay un consenso, unas guías de rehabilitación para la reparación capsulolabral, pero no existen para la plastilla de la Target. Así que, pues, son muy pocos los artículos. La licenciada Marisol se va a encargar de platicarnos un poquito sobre estos protocolos que existen, pero son muy pocos los artículos o la información que nos habla sobre la rehabilitación en la cirugía de la Target. Me encuentro también con este artículo en donde, cuáles son en Estados Unidos, cuáles son las variantes en la rehabilitación, y me doy cuenta que cada quien hace lo que quiere. Aquí, por ejemplo, en este artículo les enviaron una encuesta a casi 300 cirujanos de hombro de Estados Unidos, y hay muchas variables en cuanto a cuánto tiempo los dejan inmovilizados, cuándo los regresan a las actividades. Por ejemplo, en esta imagen vemos que casi el 85% de los cirujanos los dejan de las 3 de la 3ª o hasta 6ª semana inmovilizados al paciente, y la regreso de las actividades después de los 6 meses. Es que yo creo que se necesitan más estudios para validar un consenso en cuanto al protocolo postoperatorio y rehabilitación de la cirugía de la Target. Estos son algunos de los artículos que la licenciada Marisol va a hablar un poco más sobre estos, en donde viene bien protocolizado cómo por etapas al paciente se les hace ejercicios y las etapas que deben de seguir de posterior a una cirugía de la Target. Y si se dan cuenta, pues son artículos muy recientes. Este artículo del 2021 que bueno, pero antes de esto, pues no existe como tal un consenso o una guías para la rehabilitación. También encontré este artículo que pues prácticamente a pacientes que iniciaron rehabilitación inmediata en casa tuvieron una mejor recuperación a 3 meses y completaron sus rangos de movimientos a 3 meses. Y los ejercicios se comenzaban desde el primer día postoperatorio. Un artículo que me encontré, pues, que es muy importante también para considerar la discinesia escapular posterior a la cirugía de la Target, y nos dice que sí puede haber algo de discinesia escapular. Por ejemplo, aquí en este artículo, el 25% de los pacientes tuvieron una discinesia escapular y lo relacionan a la liberación del pectoral menor y la variación de vector de los músculos del tendón conjunto. Ahora, reparar o no reparar el pectoral menor, en mi práctica sí lo realizo, realizo la reparación del pectoral menor realizo la reparación al restante de la apófisis coracoides, pero está descrito que también pues, se realiza una tenotomía del mismo.
Tengo un caso clínico rápido, paciente de 20 años de edad, con una pérdida ósea glenoidea del 21%. Le realizo una cirugía de la Target, el paciente es estudiante de medicina. Le realizo una plastía de la Target y comienzo mi protocolo posoperatorio. Son videos a las 5 semanas posoperatoria, en donde el paciente ya comienza con ejercicios activos asistidos, y si se dan cuenta, vean cómo va recuperando muy bien sus rangos de movimiento, de flexión, de rotación externa. Ejercicios de extensión y de abducción. Esto es a las 5 semanas postoperatorias. A la 8ª semana, yo lo veo en mi consultorio y le pido que realice movimientos, y a las 8ª semana el paciente ya tiene prácticamente rango de movimiento completo. Si se dan cuenta, pues falta fuerza porque a partir de esta semana es cuando yo comienzo con fortalecimiento muscular. Okay, es un rango completo de abducción. La rotación externa faltaba un poco para que fuera comparado con el lado derecho. Los pacientes operados de la Target batallan un poco más para recuperar la rotación externa, porque hay que recordar que pues, la pastilla queda en el split del subescapular. Y este video me lo manda el paciente a los 6 meses, en donde está realizando ejercicio sin ninguna dificultad. Bien. Ese es el caso del paciente. Y pues por parte mía es todo. Muchas gracias y aprovecho para invitarlos al congreso que se va a hacer en conjunto de la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo junto con la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Hombro y Codo en la Ciudad de México del 5 al 8 de octubre. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salinas. Se han ido incorporando más participantes, por lo que, nada, como se han perdido la presentación, les ha hablado el doctor Luis Salinas, cirujano, traumatólogo, experto en cirugía reconstructiva articular, y nos ha abierto la puerta para la siguiente ponencia, que la va a realizar la licenciada Marisol Arbo, kinesióloga y fisioterapeuta, experta en rehabilitación postcirugía de hombro. Marisol, muchas gracias. El auditorio es tuyo. Muchas gracias, doctor Soan, por la presentación. Vamos a compartir pantalla. Bien. Muchas gracias al doctor Salinas también por su presentación excelente y realmente nos da pie a introducirnos con un poquito más de detalles con respecto a la rehabilitación de una cirugía de la Target. Entonces, para nosotros como rehabilitadores es importante tener en cuenta qué puntos son importantes para nosotros de esta cirugía y en el proceso de rehabilitación. Por un lado tenemos los tiempos biológicos de curación de los tejidos que fueron intervenidos en la cirugía, que fueron muy bien explicados por el doctor Salinas, ¿verdad? Por un lado tenemos el proceso de la osificación del injerto que se hace a nivel de la glena, de la coracoides a la glena, que tenemos que tener cuidado, respetar. En general se maneja unos tiempos de 6 a 8 semanas de tener cuidado para este proceso de osificación. Por otro lado, tenemos también la intervención del subescapular, que como dijo el doctor, hoy se realiza más el split, la separación del cuerpo muscular, y eso nos permite también a nosotros acelerar un poco los tiempos en la rehabilitación. Y por otro lado, otro de los puntos importantes también es la recuperación neuromuscular y propioceptiva, ¿verdad? Son pacientes que tienen una lesión traumática inicial,
generalmente son pacientes del tipo TUPS que están en el ángulo superior del triángulo de Stanmore, pero también son pacientes que van generando una historia, como dijo el doctor, de recurrencia, de luxaciones o con cirugías previas. Entonces, son pacientes que van migrando dentro del triángulo y van generando alteración de los patrones de movimiento, una descoordinación en la activación muscular, que es muy importante que nosotros consideremos en nuestro protocolo o en nuestro tratamiento. Por otro lado, también como mencionado, muchos son deportistas, muchos se lesionan en el deporte, entonces nuestra rehabilitación va enfocada a esa actividad, ya que son pacientes que quieren volver a la actividad deportiva, entonces nos enfocamos en lograr ese objetivo del paciente de la vuelta al deporte. Y por otro lado también no implementar protocolos estandarizados. Así como comentó el doctor, o sea, no hay realmente, no hay un consenso en la rehabilitación de estos pacientes, entonces nosotros tenemos tiempos que respetar, como hablamos recién, tiempos biológicos de curación de los tejidos que respetar, tenemos objetivos que lograr y ahí vamos manejando cada caso en particular. Entonces, con respecto a la bibliografía que yo utilicé para realizar esta presentación, no tenemos demasiada bibliografía, no hay un consenso de protocolos de rehabilitación en la cirugía de la Target. Y aquí son algunos de los artículos que vamos a ir viendo en la medida que desarrollo la charla, ¿verdad? Para que tengan en cuenta uno de los protocolos es el de Fedorka, este es un protocolo del 2015, que mostró también el doctor. Tenemos el de protocolo de Roulette, que es un protocolo de rehabilitación inmediata asistida por el paciente, presentado en el 2019. Luego tenemos otro trabajo que está aquí, que es el trabajo de Beletsky, que es un trabajo que hizo una compilación de protocolos publicados a nivel online en diferentes instituciones ortopédicas de los Estados Unidos y quitaron una guía de tratamiento en base a eso. Y por otro lado tenemos también el libro de Di Giacomo, que tiene dentro del capítulo de inestabilidad una parte específica que habla de la rehabilitación después de la Target, muy interesante. Entonces, cuando nosotros hablamos de las fases de rehabilitación, yo saqué esta información del trabajo de Fedorka y en este trabajo se establece una primera fase que va de las 0 a las 3 semanas aproximadamente, o podemos englobar como dentro del mes del postquirúrgico, cuyo principal objetivo para nosotros es proteger el aumento óseo y el subescapular, y se inicia el rango pasivo de movimiento si el médico así lo indica. ¿Verdad? Ahí dependemos de la indicación del médico, pero lo más importante para nosotros en esa fase es la protección de la aumentación ósea. Una fase número 2, que va aproximadamente de las 4 a 9 semanas. Me gusta manejar un poquito en meses para que sea más entendible, que sería del mes a los 2 meses y medio, cuyo objetivo principal para nosotros es ir recuperando el rango activo de movimiento y también destetarle al paciente el cabestrillo en esta fase. La fase número 3, que va de las 10 a 15 semanas, que es a partir de los 2 meses y medio hasta aproximadamente los 4 meses, donde nuestro objetivo principal acá es el fortalecimiento. Y una cuarta fase, que es a partir de la semana número 16 o cuarto mes, donde entramos a la parte de la rehabilitación deportiva, o más enfocada, digamos, en lo que es la rehabilitación deportiva. Bien, entonces en esta fase, primera fase, como dijimos, lo que principalmente buscamos es proteger la cirugía y la aumentación ósea, entonces la inmovilización es muy importante. Y en este trabajo que les comenté de Beletsky, donde ellos hacen un comparativo entre los protocolos publicados online, ellos llegan a esta conclusión, analizando todos estos
son 31 protocolos, todos estos diferentes protocolos, de que el 100% de los, o sea, hay un consenso de que después de la cirugía el 100%, en un 100% se use cabestrillo después de la cirugía. Con respecto al tipo de cabestrillo no es específico, solamente un 10% indica el cabestrillo con abducción, con la almohadita de abducción y rotación neutra. Un 25% de estos protocolos habla de una inmovilización estricta, o sea, nada de movilidad inmediata por 1.6 semanas en promedio. Sin embargo, un 48% de los protocolos sí hablan de movilidad inmediata. Por otro lado, el uso del cabestrillo en promedio es recomendado entre 5.3 semanas y ningún protocolo recomienda algún tipo de brace o soporte para el regreso a la actividad deportiva. Si recibimos nosotros los pacientes en esta primera fase de las 0 a 3 semanas o el primer mes del posquirúrgico, que en general en la práctica realmente no se suele dar, no solemos ver, solemos recibir a los pacientes entre las 3 a 4 semanas. Una de las opciones de lo que podemos hacer es la utilización de agentes físicos como la magnetoterapia para favorecer esa consolidación ósea, la utilización de crioterapia para el control de dolor y la inflamación, que en realidad es lo único que habla la literatura acerca de agentes físicos, el único agente físico recomendado. Y por otro lado también no olvidar de la cicatriz, es una cirugía generalmente abierta, entonces cuidamos que no haya complicaciones con la cicatriz. Con respecto a la movilidad, en esta primera fase, y como habló también el doctor Salinas, lo que más se suele indicar son ejercicios de las articulaciones libres, de codo, muñeca y mano. Y como vemos acá en la figura, el paciente, por ejemplo, está realizando una flexión de codo de manera pasiva autoasistida. Como se habló recién, ¿verdad? El tendón conjunto, la porción corta del bíceps forma parte del tendón conjunto y fue transpuesto con el injerto de la coracoides, entonces tenemos que tener cuidado de no traccionar del mismo y por tanto se hacen estas movilizaciones de manera pasiva autoasistida, suaves y sin dolor. También es importante comenzar con un poquito de trabajo con el cabestrillo puesto, se le puede enseñar al paciente de trabajo a nivel periescapular, justamente para trabajar un poquito control postural y no perder tanto tono en esta musculatura. Y el otro punto donde se podría avanzar en caso de que el médico inicie un protocolo de movilidad más temprana es en la movilidad pasiva autoasistida. Acá yo muestro los ejercicios como están propuestos en este protocolo de Roulette de movilidad inmediata, que propone que el paciente con las manos entrelazadas inicie primeramente el ejercicio o el movimiento de flexión anterior. El protocolo propone una realización del ejercicio primero en relajado, 5 segundos, luego se extiende por completo otros 5 segundos, y luego el paciente baja de nuevo 5 segundos hasta los 90 grados. Este es el primer movimiento con el cual inician los pacientes. Alrededor de las 2 semanas, cuando el paciente está cómodo o le es fácil realizar el movimiento de flexión, es cuando puede iniciar con el movimiento de rotación externa de manera también pasiva autoasistida. Y una vez más, ¿verdad? Recalco que esto es esto es lo que está descrito, nosotros estamos haciendo un análisis de lo que hay en la literatura, pero esto es 100%, o sea, dependemos de la indicación del médico. Bien, la segunda fase, entonces, que va de las 4 a 9 semanas, aproximadamente del mes a los 2 meses y medio, entonces nuestro principal objetivo es restaurar progresivamente el rango activo de movimiento. Y es importante esto, no solamente restaurar el movimiento, sino restaurarlo con una artromecánica adecuada.
O sea que es importante incorporar en esta fase temprana trabajo de control postural, control escapular y estabilidad de core. Así como comentó el doctor Salinas de casos de disquinesia escapular en los postquirúrgicos de la Target, justamente trabajando esto desde fases tempranas, estamos evitando tener ese tipo de complicaciones posteriores. Y parte del objetivo entonces en esta fase también es destetar al paciente del cabestrillo. Dentro de lo que es el control postural, podemos iniciar con suaves estiramientos a nivel del pectoral menor, como ¿verdad? Se mencionó, se hace una tenotomía la porción, perdón, del pectoral menor, se vuelve a insertar, entonces hay una tendencia, o una tenotomía completa, ¿verdad? Pero sobre todo si se vuelve a insertar, hay una tendencia a la anteversión del hombro, entonces se hacen estiramientos suaves a ese nivel, buscando para lograr luego una movilidad correcta, como dijimos anteriormente. Y aquí tenemos en el video también el trabajo a nivel de control escapular con el ejercicio del reloj. Se realiza una elevación de menos de 90 grados en el plano funcional o en el plano escapular y se realiza una retracción del hombro en diferentes grados del reloj, en diferentes direcciones, simulando las manecillas del reloj. Dentro de lo que es la restauración entonces de movilidad, tenemos acá la progresión que se describe en este protocolo de Rowlett con las manos entrelazadas. Vemos cómo en el primer video el paciente ya no solamente lleva a los 90, sino que va llevando a la máxima flexión posible y luego progresamos con el paciente en sedestación. Perdón. Y tenía ahí otro video donde mostraba el trabajo de rotación externa con el palito de escoba. Luego, dentro de esta segunda fase, este protocolo de Fedorka propone que esta segunda fase se divida como en una fase 2 temprana y una fase 2 tardía. Y esa fase 2 tardía es a partir de la 6ª semana, donde ya tenemos buena cicatrización del subescapular, para comenzar el trabajo, por ejemplo, rotación interna, llevando las manos detrás de la espalda, solamente pidiéndole al paciente en un primer inicio eso, que lleve manos detrás de la espalda, corrija postura, y luego se irá progresando, ¿verdad? Y también habla la literatura sobre elongar cápsula posterior, evitar la retracción de cápsula posterior para conseguir una buena movilidad y una buena artromecánica, que sabemos que es importante, pero tenemos que tener cuidado con la cirugía. Entonces una propuesta de elongación de cápsula suave, sin llevar el brazo a la aducción horizontal, manteniendo al costado del cuerpo y haciendo presión hacia posterior, tenemos aquí en este video. Y el otro punto importante en esta segunda fase, como dijimos, para lograr una buena mecánica en el movimiento, además del cuidado postural, del control escapular, es todo el trabajo de la estabilidad del core y del trabajo a nivel de las cadenas cinéticas. Entonces aquí tenemos los ejercicios propuestos por Kibler, tenemos el del remo bajo, tenemos el de la cortadora de césped, y acá hacemos un trabajo ya en donde le incorporamos al tronco con extensión de tronco, rotación de tronco, trabajando más el core, trabajando más la cadena cinética, pero son ejercicios que tienen baja demanda en el hombro. Entonces, indirectamente fortalecemos el hombro, fortaleciendo la cadena cinética. Aquí tenemos el ejercicio también de Robery. Muy bien. Entonces pasamos a la tercera fase, que va de las 10 a 15 semanas, aproximadamente de los 2 meses y medio a los 4 meses, cuyo objetivo que tenemos es
lograr la movilidad completa, pasiva y activa. Por otro lado, iniciamos el fortalecimiento, y no solamente el fortalecimiento del hombro, sino que también se puede iniciar el fortalecimiento a nivel de los músculos más afectados por la cirugía, como el subescapular, el bíceps, el pectoral mayor y menor. Y lo que sí hay que tener cuidado todavía es de no producir demasiada tensión en la cara anterior del hombro. Evitar posiciones que estresen demasiado la cápsula, evitar posiciones o ejercicios muy agresivos por encima de la cabeza para evitar esto. Entonces, en el inicio del fortalecimiento, una buena opción es comenzar con los ejercicios isométricos, y podemos ver aquí el paciente con pelotita en mano, llevando hacia la flexión anterior. El terapeuta opone la pelotita en mano para generar una contracción proximal. Vemos lo mismo a nivel de las rotaciones, para el paciente presionando la pelotita, el terapeuta oponiendo hacia las rotaciones, y luego vemos un ejercicio ya con un poquito más, se requiere ya la movilidad del hombro hacia la flexión, y por tanto también más estabilidad y más trabajo propioceptivo. Y yo aquí muestro un video comparativo con ese, pero donde el paciente puede realizar de manera solo, con también la pelotita, una superficie inestable. Entonces no solamente empezamos el fortalecimiento, sino que le agregamos un componente de propiocepción en el proceso del fortalecimiento. Continuando entonces con el fortalecimiento, tenemos aquí trabajo de los rotadores, los estabilizadores del hombro, que por supuesto son siempre protagonistas en todo proceso de inestabilidad. Está el trabajo de rotación externa, de cúbito lateral, para anularle más al trapecio superior. Tenemos acá un ejercicio isométrico de rotación interna, tipo invisible, con gomas elásticas. Y aquí tenemos algo de trabajo en descarga de peso, trabajando fortalecimiento de periescapulares, pero activando también la cadena cinética. Y como dijimos, en esta etapa es importante completar los rangos de movimiento. Entonces, no solamente seguimos trabajando rangos de movimiento, sino que le completamos el fortalecimiento con el trabajo de amplitud articular. Vemos acá al paciente realizando una flexión anterior, con superficie inestable, trabajando también cadena cinética con todo el cuerpo. Luego vemos otro ejercicio hacia la rotación externa, con pelotas con peso, tratando de ganar movilidad hacia la rotación externa, que es uno de los principales desafíos que tenemos, a la par que vamos fortaleciendo. Y en el último video, también con banda elástica, haciendo un trabajo de rango de movilidad hacia la rotación externa, pero a la par trabajando rotación interna de manera concéntrica y externa excéntrica. Y por último entramos en la última fase a partir de las 16 semanas, que aproximadamente son los 4 meses, y acá sí podemos iniciar el fortalecimiento por encima de la cabeza, progresamos con nuestro programa de ejercicios y nos introducimos más en el entrenamiento deportivo específico para que el paciente vuelva a su nivel previo a la lesión. Ahí tenemos trabajo con las medicine balls o las pelotas medicinales, ¿verdad? De rotación de hombro, pero trabajando en cadena cinética. Tenemos un trabajo ahí a nivel de periescapulares, con banda elástica, con una superficie inestable para mayor estímulo también propioceptivo. Luego vemos el siguiente video también en cadena cinética cerrada, trabajando no solamente fortalecimiento de periescapulares, sino también flexibilidad columna dorsal, trabajo pliométrico hacia la flexión, hacia las rotaciones. Bien, y vamos progresando en los ejercicios. Acá trabajo en cadena cinética
cerrada, ya de protracción y retracción escapular, con pelotas, vamos por encima de la cabeza, también trabajando con miembros inferiores. Y finalmente trabajo con la rueda de hombro, donde trabajamos mucho, no solamente fuerza, y trabajamos con todo el cuerpo, sino la estabilidad también a nivel del hombro. Y por último, como última diapositiva, yo puse esta que estaba en uno de los trabajos presentados, el trabajo de Beletsky, que justamente como comentaba el doctor Salinas, hay un consenso de rehabilitación luego de la cirugía artroscópica de Bankart, y no tenemos luego de la cirugía Latarjet, pero este trabajo, al hacer toda esta revisión de los protocolos publicados, llegaron a un consenso entre lo que ellos encontraron en la literatura publicada, y lo que vieron es que hay una diferencia en los tiempos relativamente significativa a favor del Latarjet. O sea que el Latarjet, los tiempos se acortan en el Latarjet, y yo puse solamente el último de los datos proporcionados aquí, que es el return to sport, que es el retorno al deporte, que habla de 32.4 semanas luego de la cirugía de Latarjet y 19.6 semanas luego de la cirugía, 32.4 semanas luego de la cirugía de Bankart y 19.6 semanas luego de la cirugía de Latarjet. O sea, es un tiempo considerable que se logran las cosas, se logran los objetivos con anterioridad luego de la cirugía de Latarjet, y el trabajo habla de que eso se da probablemente por la fijación más rígida que proporciona la cirugía de Latarjet versus una fijación de partes blandas que proporciona la cirugía de Bankart, y por otro lado también por los tiempos de cicatrización más temprano, del proceso de osificación, que es más rápido, de 6 a 8 semanas versus 12 semanas o más que lleva el proceso de cicatrización a nivel cápsulo labral luego de una cirugía de Bankart. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Marisol. Gracias a los dos ponentes, ha sido excepcional. Han entrado numerosas preguntas. Por darles un poquito de sentido, las he ordenado por orden cronológico a cómo ocurriría en un procedimiento habitual, ¿no? Un paciente que termina en quirófano y que después realiza un programa posterior de rehabilitación. Y el primer grupo de preguntas pues, nos coloca en la situación inmediatamente antes de la cirugía y nos preguntan qué criterios específicos conducen a un paciente a la opción quirúrgica, si esa evaluación previa de la funcionalidad de la cintura escapular nos obligaría de alguna manera a plantearnos un protocolo previo a la cirugía de reeducación muscular o de instrucción al paciente, un programa de prehabilitación para que el posoperatorio fuera mejor. No diría que es una pregunta abierta, cualquiera de los panelistas está invitado a responder. ¿Cuándo está indicado, por ejemplo, una cirugía lateral? Siempre son pacientes que van a llegar con nosotros porque ya tienen múltiples luxaciones de hombro. El último paciente que vi me dijo, tengo más de 12 luxaciones en el último año. Son pacientes que por más rehabilitación que se les da para tratar de fortalecer la musculatura, se les sigue luxando el hombro, y estudiándolo, pidiéndolo los estudios, nos damos cuenta que pues, ya tiene una pérdida ósea glenoidea y es una lesión en el cual pues la superficie articular de la glenoides pues ya no nos da la suficiente capacidad para retener la cabeza del húmero y se luxa. Pero así es como nos vamos a encontrar nosotros a un paciente con indicación para Latarjet. También pacientes de atletas de contacto que ya sufrieron una luxación, 2 luxaciones. Ahí también, aunque no tengan una pérdida ósea significativa,
yo, por ejemplo, tuve la oportunidad en una de mis preparaciones o rotaciones, fue con jugadores de rugby, y prácticamente a los pacientes con luxaciones, a los rugberos con luxaciones de hombro, su principal indicación era un lateral. ¿Por qué? Porque la reparación este efecto de triple bloqueo les permitía regresar más rápido a las actividades deportivas que esperar a que cicatrizara la lesión del labrum anterior inferior, o muchas veces esa lesión del labrum por la misma actividad que ellos realizaban, aunque fuera una buena cirugía, tenían recurrencia de los mismos. Perfecto, muchas gracias. Estamos ya en el posoperatorio inmediato y nos trasladan varias preguntas. Una es en relación a la utilización de antiinflamatorios no esteroideos que podrían de alguna manera interferir con el proceso de cicatrización natural, y nos preguntan cuál sería el manejo óptimo al respecto del manejo analgésico del paciente en el posoperatorio inmediato. Okay. Prácticamente yo no uso los antiinflamatorios no esteroideos para manejar el dolor. Yo tengo un protocolo bien establecido de medicamentos en base a analgésicos, relajante muscular, y en caso de que tengan dolor intenso, pues sí, dejamos algo ahí de rescate para el dolor, pero no utilizo antiinflamatorios no esteroideos para el postoperatorio, para evitar este problema de retraso en la consolidación de la pastilla ósea. Perfecto, muchas gracias. Continuamos en el posoperatorio inmediato y nos preguntan en relación con la inmovilización, si esas 2 o 3 semanas, a veces pues, incluso un mes, pueden favorecer algún tipo de complicación en el recorrido articular, atrofias musculares, y si tendría sentido realizar una movilización más precoz. Esto yo creo que ya se ha expuesto en las ponencias, pero ya que ha salido en pregunta, conviene a lo mejor puntualizarlo, así como el papel que tienen los agentes físicos en la cirugía de la tarea. Okay. En cuanto a la inmovilización, la inmovilización, a mí no me gusta utilizar los inmovilizadores con rotación o, por ejemplo, con cojín abductor, porque he notado que el paciente, como queda más tensa donde se realizó el split del subescapular, pueden tener mayor contractura y mayor dolor. Así que los dejo con un cabestrillo convencional que les permita cierto movimiento, solamente cierta limitación en cuanto a las rotaciones, pero no dejar la reparación tensa. Ok, licenciada Marisol, quizás retomar esas puntualizaciones sobre el rol de los agentes físicos en esta cirugía y esos apuntes que nos dijo de movilización temprana. La movilización temprana, así como habíamos visto, hay diferencias, como dijo el doctor Salinas, no quiero decir que cada uno hace lo que quiere, ¿verdad? Pero hay disparidad de conceptos. Entonces, en cuanto a la movilidad, nosotros dependemos de la indicación del médico. Si el médico deriva tempranamente y permite tempranamente la movilidad, lo hacemos. Si no, generalmente los recibimos a las 3 o 4 semanas, y la aplicación de agentes físicos depende de cómo presente el paciente. Si el paciente se presenta dolorido, podemos hacer algún tipo de intervención, o si no, algún tipo de intervención también no de agentes físicos, sino de repente de liberación miofacial, algo manual, o incluso como yo puse en las fotos o en los videos, a veces el paciente ya llega a partir de la
la cuarta semana, entonces podemos aplicar los agentes físicos a la par que el paciente hace el ejercicio. Perfecto, muchas gracias. Seguimos también con el posoperatorio inmediato, que parece que es lo que ha despertado más debate. Nos preguntan que parece que en la literatura se refleja pérdida en rotación externa como una complicación importante en la cirugía de la Target y que aun habiendo diferencias entre la cirugía abierta y la intervención artroscópica, creen que acortar los tiempos de rehabilitación en el posoperatorio contribuiría a mejorar esta situación de disminución de la rotación externa. ¿Cuál sería su opinión a este respecto? Mira, prácticamente siempre va a haber cierta pérdida de rotación externa. De hecho, hay artículos que nos dicen que solamente por el mismo hecho que esté el tendón conjunto sobre el subescapular, se van a perder de 10 a 5 grados de rotación externa. Por más rápido que nosotros iniciemos la rehabilitación, la mayoría de los casos se va a ver eso, porque tenemos ahí algo que nos está impidiendo, un agente mecánico que nos está impidiendo terminar de realizar la rotación externa. Donde más se ve que la rotación externa se pierde es en los casos en donde se realiza una tenotomía del subescapular y no un split del mismo. Porque ahí la reparación del subescapular, bueno, la cicatrización del subescapular hace que se pierda esta rotación externa con mayor grado, en mayor grado que si se realiza un split. Así que digo, no tiene mucho digo, por lo mismo yo en el protocolo posoperatorio que yo realizo, prácticamente nada más me espero a que la herida cicatrice y comienzo con rotación externa pasiva para evitar que se pierdan esos 5 grados que normalmente se pierden en este tipo de cirugía de rotación externa. Nos preguntan también por los cuidados nocturnos en las primeras semanas, si el paciente puede y debe retirar el sling, si tenemos que darle algún consejo especial respecto al posicionamiento en decúbito, a la forma de dormir y a la forma de incorporarse a la hora del despertarse. Ok, la cirugía de hombro, pues, que es lo que yo le digo a mis pacientes, duele y duele mucho. Así es que, y más los primeros días. Así que ahí con eso, bueno, utilizamos el manejo postoperatorio en cuanto a medicamentos, pero para los cuidados nocturnos, no les retiro el cabestrillo, ya que pues por la noche el paciente puede realizar movimientos que pues no está consciente de ellos y puede lastimarse. Otra cosa que les recomiendo es el dormir en una posición semisentado o en la posición de silla de playa como en la que se opera, porque así se evita que haya contracturas musculares por la noche y que les cause mayor dolor. Así es que les recomiendo no quitarse el cabestrillo, al menos las primeras 2 semanas y dormir los primeros días de 3 a 5 días en una posición semisentada. Perfecto. Nos preguntan, yo creo que esto es una cuestión interesante, ¿cuál sería la forma más adecuada de evaluar de forma objetiva el proceso de rehabilitación y el progreso que tiene el paciente? ¿Cómo cuantificar de una manera tanto cuantitativa como cualitativa esta evolución? Y también nos preguntan cuál sería el porcentaje o el grado de pérdida aceptable de movilidad en un paciente que ha sido sometido a esta intervención. Bien, o sea, la medición de lo que nosotros buscamos primeramente son los rangos finales de movimiento, pero obviamente tenemos las opciones de la goniometría y hoy en día estos programitas de estas apps, ¿verdad? Que son muy prácticas para ir midiendo la goniometría y obviamente lo hacemos de manera comparativa con el
otro lado. Y con respecto a la fuerza, o por lo menos mirar también la mecánica del movimiento, ¿verdad? Cómo se comporta la escápula durante el movimiento, que haya buena mecánica, que no haya disquinesia. Y si no entro en fuerza porque no tengo dinamómetro, ¿verdad? No cuento con un dinamómetro y bueno, la valoración de la fuerza a nivel del terapeuta es muy subjetiva, ¿verdad? Ok, otra pregunta en torno a la evolución del paciente. ¿Cuáles serían los criterios de progresión de una fase a otra? ¿En qué momento podríamos autorizar, digamos, al paciente a pasar de fase y progresar en su rehabilitación? ¿Y cuál sería el criterio para reincorporación a la vida deportiva? Específicamente, nos preguntan esas dos cosas. ¿Contesto yo? Nosotros, a ver, en parte dependemos de las indicaciones médicas para progresar, ¿verdad? Cuando se inicia la movilidad, cuando se inicia el fortalecimiento, generalmente el médico da esa pauta. Ahora está habilitado esto. Además, sabemos, como expliqué anteriormente, o sea, hay tiempos biológicos que tenemos que respetar. No podemos, por más que el paciente ande bien, no podemos acelerarnos en la rehabilitación. Hay que respetar los tiempos de cicatrización. Y con respecto a lo que es, como dije, o sea, el médico suele indicar a los 3 meses o antes, el doctor Salinas indica antes el fortalecimiento, pero en lo que leía ahí, en lo que estuve leyendo, por lo menos dice, elevación completa en plano escapular habilita el trabajo de fortalecimiento. Es lo que decía la literatura, pero creo yo que dependemos más del médico. Sí, pues por ejemplo, el que yo también estuve ahí investigando, hay ciertos objetivos que se logran en cada etapa. Por ejemplo, para pasar de una etapa para realizar movimientos activos, asistidos, pues tenemos que tener un límite en cuanto a que el paciente haya recuperado movimientos pasivos. Que al mínimo llegue a los 90 grados, de los 90 a los 120 grados de flexión, realizar una abducción pasiva de 90 grados y una rotación externa de 20 grados como mínimo en la rotación externa para poder comenzar con movimientos activos o activos asistivos o activos. Una vez que se logran los movimientos activos, igual se tiene como objetivos ciertos rangos de movimiento en los movimientos activos, movimiento al menos conmigo, lo que yo hago es, si el paciente ya logró más de 120 grados de flexión en adelante, o abducción de 90 a 120, y una rotación externa de 40, 45 grados. Bueno, la rotación externa va a depender mucho también de qué rotación externa tenga del lado contralateral. Pero muchos pacientes no llegan a los 45 grados del lado contralateral. Pero si ya recuperaron los movimientos activos, ya ahí es cuando comienzo yo con el fortalecimiento. Así, yo me voy trazando objetivos para poder pasar de una etapa a otra. Y el retorno a las actividades, yo me espero hasta que a los 4 meses le solicito una tomografía, una nueva tomografía al paciente. Si la pastilla ósea de la coracoides ya vemos que tiene puentes óseos o ya está integrada en la región anteroinferior, ahora sí regresar a las actividades deportivas. Muy bien, muchas gracias. Abro ahora el turno para que los panelistas que me acompañan formulen alguna pregunta. Creo que el doctor Vallés tenía una cuestión que plantear. Y, Marisol, te quería hacer una pregunta. Vamos a decir así, que esto que quizás nos gustaría a todos, con personas como tú, de lado muy cercano para poder trabajar. Tengo un paciente que tiene una
obviamente una luxación recurrente, donde ya tenemos un déficit óseo importante y donde la cirugía de la Tardieu ya es la indicación para este paciente, y yo decidiera en el preoperatorio, o sea, antes que este paciente llegara a la intervención, y ya conociendo donde lo que es la elevación y la rotación externa son unos problemas para este paciente, ya que se puede volver a luxar durante estos movimientos, ¿cuáles serían tus objetivos mínimos y máximos para devolverme el paciente y ya decir, doctor, ya este paciente está listo para... Bien, a ver, primeramente, como había comentado, o sea, cuando son pacientes ya con mucha recurrencia, se va alterando un poquito los patrones de movimiento, la coordinación, entonces se puede empezar un trabajo de fortalecimiento bajo, sin poner en riesgo ese hombro para que vuelva a luxarse, ¿verdad? Y trabajo propioceptivo, en niveles seguros, y la movilidad igual, ¿verdad? Un trabajo de movilidad dentro de lo que es rango seguro de movimiento, según el paciente refiere. Y eso, trabajaría la movilidad, trabajaría la estabilidad dentro de lo seguro, trabajaría el fortalecimiento a nivel de periescapulares para darle contención a esa cintura escapular también. ¿Y hay un tiempo máximo o mínimo, Marisol, donde ya dijeras, ya listo, ya no consigo más o ya está en el nivel que lo deseo para la cirugía? Creo que serían objetivos y ver la evolución del paciente, ¿verdad? Pero o sea, en general depende también de los objetivos del paciente, del caso muy particular del paciente, de lo que el paciente quiera lograr, a lo que quiera volver, el apuro que tenga o no, ¿verdad? Pero más que tiempos hablaría de objetivos, dependiendo del paciente, lograr ciertos objetivos y una vez que está, pero obviamente no alargar demasiado. Muchas gracias. Para completar un poco lo que dice Marisol, disculpa que interrumpa, sí es importante un poco lo que decía en alguna de las preguntas, la evaluación funcional del paciente. Y como bien dice Marisol, fijar los objetivos. Nosotros tenemos parámetros, esos objetivos van a ver desde el punto de vista cuantitativo, además de la amplitud articular de movimiento, la fuerza muscular, la funcionalidad que la patología en sí está ocasionando en el individuo. Y eso son consideraciones indudablemente a considerar para la evolución. Por ejemplo, en el equipo de rehabilitación vamos valorando todos esos objetivos y cuando vemos que estos no tienen mayor cambio en 2 evoluciones, allí podemos decir, oye, estamos llegando a una meseta o no vamos a ir más allá y conjuntamente con el equipo quirúrgico vamos llevando conclusiones. O sea, no es una decisión de consenso del equipo que está rehabilitando a la persona en cuestión. Entonces, Marisol lo mencionó en un momento, uno de los parámetros indirectos que podemos utilizar es la presión de puño en el miembro afecto, o sea, de presión de mano, y eso nos puede dar de una manera indirecta de cómo está evolucionando el paciente y de un punto de vista cuantitativo. Igualmente, tenemos que ver en cuanto a la fuerza muscular, que tenemos la manera que sabemos que es cualitativo en el sentido que manejamos una fuerza muscular de 0 a 5, pero hay maneras de tener un consenso al respecto de eso y es lo que utilizamos todos nosotros, además de la amplitud articular de movimiento. Entonces, como decía, como le preguntabas tú, eso es un trabajo de consenso tanto desde el punto de vista del equipo de rehabilitación, es decir, de la funcionalidad del programa de terapia física que se ha realizado y del cirujano con el que estemos trabajando. Muy bien, pues ya nos hemos prolongado más de lo que teníamos previsto. Quedan preguntas en el tintero, algunas interesantes, que esto es prueba de que la webinar ha tenido una excelente acogida. Hemos tenido un pico de 140 asistentes y me sumo a las numerosas felicitaciones que se han expresado en el chat a los 2 disertantes. No me extiendo más, antes de cederle la palabra al doctor Paradas,
Quisiera darles las gracias por su asistencia, dar las gracias a los organizadores y en particular al soporte que nos ha dado la Sociedad Latinoamericana de Homebrew Code. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los disertantes. Creo que en nuestro primer webinar hemos cumplido con nuestros objetivos. Yo creo que es importante a nivel de conclusión y que ambos como equipo y lo que estábamos hablando en conclusión de los puentes es que debemos respetar los tiempos de cicatrización, que debemos entender desde el punto de vista quirúrgico y tal y como decía el doctor Salinas, los cambios de la estructura y a partir de allí poder hacer un análisis de cómo evaluar las cadenas cinéticas, el trabajo cinético e indudablemente la cinemática y tal y como decía Marisol, que no es nada más estar en la cintura escapular, sino evaluar el core, evaluar la postura de la persona, el punto de apoyo para ir progresando en el trabajo y eso conjuntamente con los tiempos que maneja el cirujano ortopédico, que hay maneras de cuantificar el movimiento articular para progresar y controlar, como dijo el doctor Salina, tomográficamente para considerar la vuelta a ciertas actividades, sobre todo si estamos hablando de atletas de alto rendimiento e indudablemente un manejo asertivo del dolor desde el primer momento, porque una de las complicaciones que generalmente podemos tener cuando llega el paciente al equipo de rehabilitación, la disfuncionalidad que presenta el paciente está condicionada a los umbrales de dolor y el inadecuado manejo del dolor desde el principio, a manera de conclusión. Y yo creo que eso es lo que queríamos, establecer una parte de que veamos desde un punto de vista y del otro, qué podemos o cómo podemos como mejorar y consensuar y quién quita que en un futuro podamos tener alguien desea por allí que lo que se individualice. Un algoritmo es importante como una guía, como un mapa de ruta, pero no quiere decir que sea una receta para todo el mundo igual. Indudablemente se debe individualizar el paciente porque de otra manera cometeríamos errores. Entonces sí, se parte desde la individualización, pero con un plan de ruta. Nuevamente, no me queda más que agradecer este webinar, esta conferencia online, la participación de todos ustedes, como dijo el doctor Joan, llegamos a un pico de 140. Esperamos que ustedes se comuniquen a través de nuestro correo si quieren de algún tema al futuro. Nuestro webinar antes del Congreso Latinoamericano de Hombro y Codo, que es en octubre en México. Esperamos tener nosotros tenemos planificado hacer otro webinar más antes del Congreso en octubre, que seguramente será por las condiciones actuales que vivimos, será tipo híbrido, como fue en el Ecuador. Ojalá pudiéramos estar presencialmente, que sería lo ideal, estar en México, y participación activa, interactiva y sinérgica entre los quirúrgicos y los rehabilitadores. Muchísimas gracias y le paso la batuta a Valles, ya te iba a decir otra vez a Joan, al doctor Valles, para cerrar nuestro webinar. Como parte de Juan Valles será nuestro próximo presidente de la Sociedad Latinoamericana Hombre y Codo después que terminamos en México y hoy en día es nuestro vicepresidente en la SLAOC. Juan, la pantalla es tuya. Bueno, muchísimas gracias a todos los panelistas. Obviamente, encantado. Algunos no los conocía, ya los conozco. Es excelente trabajo. Cada día increíble el trabajo que podemos hacer. Claro, me tocará la presidencia en el 2023, Luis. Y el 2024 será el Congreso en la Sociedad Venezolana. En nombre de la Sociedad Venezolana de Traumatología y en nombre de la Sociedad Latinoamericana de Hombre y Codo, darle las gracias a los presentes y a ustedes, por supuesto, a los panelistas. Y al Comité de Rehabilitación, que sin ustedes esto no hubiese sido. Muchísimas gracias, que tengan un feliz sábado, feliz Día del Padre por allá, por ser Día de San José, a Joan, y un abrazo y se les quiere mucho, cuídense mucho. Hasta la próxima vez.